Bienvenidos a tu web show preferido que solo busca una cosa, que puedas entrar en una zona de paz mental para que llegues a tu zona de confort y con eso puedas salir de la obesidad o de cualquier hábito. Lo ideal es que no tengas que tener una guerra contra ti, ni contra tu cuerpo, ni contra tu mente para ser saludable. De hecho, es todo lo contrario y para eso llega este podcast, para que dejes de creer en todo lo que te dice un doctor. Porque si los doctores dijeran la verdad o tuvieran la razón con todo lo respecto a la obesidad, estaríamos todos flacos. Si no, estaríamos como el cuerpo de Chayanne cuando tenía 30 años, así todo divino, y estaría yo abriéndome un OnlyFans. ¿Se imaginan a Chayanne o recuerdan a Chayanne cuando tenía 30 años y ponía el alma en el ruedo? Pues con esa actitud nos vamos a comenzar nuestro nuevo episodio. ¡Vámonos! Episodio 11. ¿Los médicos de verdad son infalibles? Debo comenzar este capítulo honrando a todos los médicos que me han hecho llegar hasta donde estoy aquí, por su empatía, por su rapport y por siempre querer buscar el mejor resultado de sus pacientes más allá de la estadística o la tendencia de moda. Y a los malos también le agradezco porque gracias a ellos ya sé qué es lo que no quiero para mi vida. Y segundo, porque me ayudan a generar contenido para este episodio. Porque la medicina es lo que nos va a llevar a ser más saludables. El tema es que la medicina cambia todos los días, papá. Y muchísimos médicos no le interesa que le cambien la forma de tratar a sus pacientes porque con lo que les funciona ya está. Y bueno, tiene razón. Porque un médico no tiene por qué cambiar de la noche a la mañana simplemente porque es así. Ellos tienen un método científico y un rigor, aunque a veces el único rigor que tienen es el rigor mortis porque dejan a esos pacientes flacos y que están a punto de morirse. Especialmente al momento no solo de explicar la enfermedad a sus pacientes, sino de no actuar en automático. Porque típico que te consigues a ese doctor que apenas te ve, ya viene con todo en su cabeza y viene a comenzar a preguntarte cosas a lo loco. ¿Edad? ¿Peso? ¿Fumas? ¿Bailas pegado? Y uno, coño, mira, sí, respondiendo ahí, bueno, sí, 40, 100 kilos, a veces sí bebo, no bebo, y hasta a ti te puedo bailar pegado si quieres. Y el doctor sigue ahí con cara de molesto, preguntando y escribiendo en la computadora a veces, como que si fuese interesante, para después decirte lo que ya todo el mundo sabe y vomitarte la información. Acá tienes tu dieta, tienes que comer 7 veces al día, pensando cada alimento, pesándolo, sin trampas, 4 litros de agua, sin carbohidratos. Lo único que puedes comer son papa, plátano, zanahoria, betabel, calabacín, no harinas, no frituras, no azúcar. Dile no a los dulces, comienza a hacer ejercicio y nos vemos en 2 semanas. Al final uno sabe si lo está teniendo un doctor o una máquina, y eso es lo que me preocupa. De hecho, lo que me preocupa es lo que le dije hace unos segundos, que la medicina cambia todo el tiempo. Por ejemplo, en el 1838 los médicos elogiaban el uso de ácidos y vinagres para la reducción de pesos. Y desde 1857 también existían médicos que criticaban que eso no se hacía porque estaba en desuso. Pues bueno, al día de hoy seguramente te encontrarás al médico que te dice que te tomes 2 cucharaditas de limón con bicarbonato en la mañana en ayunas para que comiences a quemar esa grasa. Varias cosas. La primera, que tanto los médicos como nosotros nos ha tocado aprender en el camino con esta pandemia llamada obesidad. Y no hemos sido exitosos, ni los pacientes, ni los doctores, ni nadie, ni los políticos, ni nadie en el entorno ha podido reducir sus números. Porque si de algo estoy seguro es que hace 300 años habían muchísimas enfermedades que gracias a la medicina ya no existen. Por ejemplo, antes a la gente le daba un apéndice y se moría. Y eso ya es cosa del pasado. Con lo que no contaba la medicina moderna es que iban a encontrarse con una enfermedad que no han podido de ninguna forma reducir. Y entiendo que los médicos del mundo no tienen que venir a decirnos que ellos no han podido resolver el problema de la obesidad porque es una responsabilidad de nosotros como pacientes. Pero tampoco es que la obesidad es culpa del paciente y ese es mi primer punto. Todos acá somos seres humanos falibles e imperfectos que no hemos sabido manejar este tema ni personal, ni clínica, ni sociológica, ni política. Y por eso es cuando a mí me vienen a dar la respuesta rápida de la ciencia, que es la diferencia entre lo que quemas y lo que comes, y yo te puedo dar una pastillita porque es tu culpa. Claro que sí, es tu culpa, amigazo. Y durante décadas se encargaron de darnos cualquier medicamento aprobado por la FDA para bajar de peso. Y muchísimos no han funcionado o les ha dado infartos a la gente. Y la FDA los tenía que sacar del mercado. Vamos a ponernos un poco más serios, familias, que ojo, en los capítulos de esta temporada he hablado de medicina, de industria de alimentos, de charlatanes, pero si queremos dimensionar el problema de la obesidad,
tenemos que entender que la medicina se encarga de llenarnos de opciones que ninguna ha funcionado a nivel global hasta ahora. De hecho, yo en mi libro hablo, como en los años 50, el cirujano general de los Estados Unidos, que el cirujano general no es ningún cirujano, es una institución que habla cosas de cirujano. Una de sus recomendaciones era que fumar era bueno para bajar de peso. Imagínense esa vaina, porque lo más complejo de todo es que si tú fumas, te quita el hambre. ¿Pero a qué costo, familia? Y ese es el miedo que me da cuando a veces veo médicos que te venden el último GLP-1 como la última consecuencia, como los últimos estudios, sin medir las consecuencias reales en sus pacientes. Y por supuesto que se aprovechan de la culpa que hemos recibido y la imposibilidad de rebatirles porque sí, estamos gordos, es verdad. Y el único mensaje con el que nosotros nos quedamos para intentar hacer una dieta es, bueno, sí, vamos a hacerlo porque es que estoy gordo, pues. Pero sin ir a más detalles, veamos este video para que después nos digan que los médicos no hablan de culpa, sino de verdades. Si ustedes quieren enfermar o morir muy jóvenes, coman 60% de hidratos de carbono, 30% de proteína y 10% de grasa. Explíquenme cómo un órgano que es más del 70% grasa, más del 70% grasa y más de ese 70% tiene un 25% de colesterol y de omega 3. Explícame cómo una dieta sin grasas, cómo una dieta baja en colesterol va a poder promover la salud de un órgano que está construido a base de esa sustancia. Entonces, mucho cuidado con esta tendencia de querer bajar estrepitosamente el colesterol, con esta tendencia a bloquearnos del sol, cuando lo que nos permite transformar el colesterol en vitamina D, que es una sustancia, es una hormona más que una vitamina, regula más de 150 enzimas, más de 12 genes. Es tu hormona antiviral, es la que va a evitar que te mueras de una gripe, ¿sí? Como si nos bloqueamos del sol y como si no podemos transformar el 7 de hidrocolesterol que está en nuestra epidermis con los rayos ultravioletas de la franja media del día. Si no impactan en nuestra piel, no podemos transformar nunca el colesterol en vitamina D y te vas a quedar sin huesos, te vas a quedar sin cerebro, te vas a quedar sin testosterona, te vas a deprimir y sin vida sexual. Yo no quiero eso, Marcos. Nadie. Díganme ustedes si con esa cara de alegría no parece un poco psicótico. No, doctor, por siglos hay gente viviendo solo con maíz y con trigo. Despierte, muchacho. Por esta razón me voy a tomar el tiempo de explicarte los posibles sesgos que los médicos no terminan de entender, que el problema de la obesidad no se soluciona con prescripciones, ni con culpa ni miedo como amenazándote de que te vas a morir. Cuando veo ese tipo de argumentos de parte de médicos o de profesionales, me gusta muchísimas veces ponerle este segundo video. Porque a veces lo único que parecen, no sé si es un doctor o el doctor Chapatín. What kind of food are you eating? Most likely carbohydrates. I don't used to eat any proteins because it doesn't help you at all to have a great performance inside the octagon, right? Because the protein doesn't give you any glucose that your body needs at that time. Everything you need, it's electrolytes and carbohydrates. That's all you need. Not even fibers. Okay, so like what kind of food? Like pasta? Yeah, pasta. How good does that taste after all that time? Bro, amazing. Amazing. The body don't give you glucose, ¿ah? Y quizá tú me digas, Julio Ramón, es que si comes carbohidratos te vas a morir. No tiene nada que ver. Están viendo la evidencia de que un deportista de alto desempeño solamente come carbohidratos. Porque al final, si un médico quiere ofrecerle a sus pacientes una solución para lo que sea, tiene que sentarse con cada paciente como si fuese una persona completamente diferente y no con los patrones que ya vienes con tu mente o con los médicos vienen con su mente, porque cada paciente es diferente. Entonces, ese deportista no se va a morir entonces por una pelea o por un golpe que le den en la cabeza, sino por comer carbohidratos. Por eso es que yo intento poner esto en contexto, porque al final, cuando vemos este tipo de comentarios, vemos cómo se contradicen y parecen unos locos. Que, ojo, yo no creo que todos los médicos tengan ese tipo de respuestas cortas a los problemas de la vida. Pero lo que yo sí les digo es que
es bien aburrido ver cómo ves a todo el tiempo muchísimos médicos haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y dando respuestas fáciles a problemas complejos. Lo segundo en donde debemos ser críticos con los médicos es que muchos de ellos a veces tienen flojera de actualizarse, de aprender, y eso es muy peligroso porque no todos, así el médico sea muy bueno, si es un médico que no se actualiza y solamente se preocupa en prescribir, puede traernos muchos problemas para los pacientes, y eso ocurre en cardiología, medicina interna, urología, todas las especialidades que se le atraviesen, porque somos seres humanos y somos falibles. Entonces, muchísimas veces lo que nos cuesta es conseguir un médico que te entienda y que, por supuesto, intente estar actualizado en todas las especialidades. ¿No les ha pasado a veces que van a un médico y les duele el pie y el médico les dice: operación, mañana tenemos que arreglarte la tibia, el femoré y el femoral? Y de repente van a otro médico y le dicen: no, hermano, yo con aceite de ricino eso se te quita, vale, suavecito. Es más, tengo un caso cercano de un doctor que le dijo a su paciente enfrente de su mamá, un niño: te vas a quedar ciego porque tienes retinosis óptica. Y de paso le remató diciéndole a la mamá que ella era la culpable por la genética. Ese hijo pasó años odiando a la mamá. Es un caso real. Y al final del día, ¿saben qué es lo peor? O lo mejor, que el tipo nunca se quedó ciego y al final del día está siendo una persona viva, funcional y con familia. Y muchísimas veces lo que nos encontramos es médicos estigmatizando. Y quizás a ustedes les dieron diagnósticos motivados por dinero, falta de actualización o simplemente mediocridad, porque también hay médicos mediocres. Además, está claro. Y puede sonar exagerado lo que les digo, y lo estoy diciendo a propósito, porque la medicina no es infalible. Y los médicos tienen que aprender a tener una mejor visión para que nosotros podamos entrar en un camino más saludable. Por ejemplo, hay médicos de los que hablan de la obesidad, así como si fuesen muchísimas veces expertos, cuando todo el tiempo se la pasan cambiando de dietas, y que ellos también tienen que entender que con soluciones dictatoriales o con regímenes no vamos a llegar a la solución. Piensa en la gente, doctor, quiérelos, vale, dales cariño. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando los científicos intentaron o comenzaron a tratar de intentar entender el cerebro y la obesidad, se encontraron con cosas bien interesantes que al día de hoy, décadas después, han llegado a las conclusiones. De las primeras cosas que estos científicos se descubrieron es que la leptina era una hormona que le decía al cerebro: no comas más. Así literalmente, era como cuando se activa desde el estómago al cerebro esa hormona, viene y le dice: mira, hermano, ya comimos suficiente, párale, hermano, ya, basta. Y ahí la persona, en buena teoría, escuchaba en su cerebro y dejaba de comer. Entonces, cuando los científicos se dieron cuenta que la leptina era la que le decía a la persona que dejara de comer, ¿qué hicieron? Un médico sabio, inteligente y estudiado dijo: inyectémosles leptina a los pacientes y solucionamos el problema de la obesidad. ¿Y qué pasó? Nada, porque los pacientes obesos tenían un descontrol en los receptores de leptina y aunque se le inyectaran cada 12 horas no iba a funcionar, o quizás sí terminaban flacos, pero con el rigor mortis, acuérdate. Que aprovecho esta aplicación para decirles a ustedes, si creen que todos sus comportamientos son conscientes, es como para que no se culpen cuando están descontrolados comiendo, porque eso no necesariamente es tu mente, son el desorden en tus hormonas que hace que tú también exteriorices y busques la cosa más sabrosa. Pero ese desorden de las hormonas es algo que se puede regular sin tener al doctor en la mente recordándote que te vas a morir si comes 60% de carbohidratos, 30% de proteína y 10% de grasa. Lo importante es que tú concientices que esos problemas de hormonas se solucionan y que podemos juntos llegar a una vida más saludable. Así que no te tires tanto odio, que al final el único que te va a dar amor para ser más saludable eres tú. Ahora les voy a hablar de otro sesgo que sí me va a tomar un poco de tiempito, pero me va a ayudar bien a ilustrar el punto a donde quiero llegar. Y les pongo este video. La marihuana era ilegal. La marihuana se vuelve ilegal cuando DuPont descubre el nylon. El maje está encachimbado porque nadie quiere comprar el cáñamo de nylon, porque a la gente no le gusta el plástico, porque la gente está acostumbrada a usar el cáñamo, que es más bonito y toda la cosa. El maje se va a hacer lobbying al gobierno y les dice: maje, me vas prohibiendo esta planta hijeputa porque asociámela con la delincuencia y con los... Porque los eran los que fumaban más marihuana. Era una cuestión cultural del fumar. Y como los nunca los han querido en Estados Unidos y andaban buscando cualquier razón para meterlos presos, criminalizan la... meten un gol criminalizando a los... y
meten el lobbying del plástico, del nylon, por eso es que es satanizada. Yeah, man, the rivalry is the reggae music is love for everyone. Con este video no se está incentivando ni el consumo, ni se justifica la adicción real que afecta a la juventud, especialmente a los países desarrollados. Y con eso quiero establecer un punto, porque si bien es cierto, los extremos son malos, tenemos que entender que muchas veces la industria sataniza algunas cosas, como lo hicieron por las grasas, por años, por décadas. Y lo único que le ofrecían a la gente era margarina. No, la margarina, no. Y después quieren que uno diga que cuando pongo estos videos y que no, seguramente es marihuana. No, porque lo que les prometo es que si ustedes iban a un médico gringo a los años 80 y le pedían algún tipo de Mary Jane de esa medicinal, iban presos. Pero si en esa época los médicos se cansaban de prohibirle que la gente comiera grasas, y si un médico le prescribía aguacate o huevos a sus pacientes en los años 80, eso sonó raro, pero vamos a hacer que no pasó nada. Pero comer huevo en los años 80 era un sacrilegio. Y sin ir tan lejos, la pirámide alimenticia de los Estados Unidos no era una pirámide de data de salud, era una pirámide que permitiera a todos los sectores comerciales de alimentos una presencia. Que a veces me pregunto en qué parte de la pirámide estaba el cigarro. Que el cigarro no lo estaba, pero les prometo que con esa pirámide se formaron muchas escuelas de nutrición a nivel mundial. Y adicional a eso, les puedo hablar de lo que muchos médicos satanizaron por años, como el ayuno, y no el ayuno intermitente, como lo llaman ahora los especialistas del ayuno como forma de sanar. Lo estoy diciendo porque desde Hipócrates, desde Galeno y muchos médicos más se está hablando de eso. Porque el ayuno no es pasar horas sin comer, es aprender a entender cuándo tu cuerpo necesita comer y cuándo no. Pero no me voy a quedar hablando del ayuno, porque aunque crean sus beneficios, no se los voy a vender como lo hace tu otorrino, que intenta venderte GLP-1 para que bajes esos kilos. Así como lo ven otorrinolaringólogos prescribiendo GLP-1 para bajar de peso. Pero sí, en la historia de la humanidad hemos pasado siglos, o mejor dicho, creyendo por siglos, o los médicos creyendo que los humores eran los que estaban dentro de nuestro cuerpo. Por eso, en esa época, hace 400 años, a los gordos les sacaban la sangre, los ponían a sudar y a que agarraran aire para que botaran los humores, porque eso es lo que los mantenía gordos. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Lo que menos pretendo es anular todos los años de evidencia en los que se ha llegado y en donde la comunidad científica cada vez más descubre cosas nuevas y entiende cada vez más tanto las enfermedades comunes como las raras. Pero no podemos ponerlos en un pedestal porque no tienen que estarlo. Así como todas las profesiones, la medicina ha tenido cosas muy exitosas y otras que han sido un fracaso rotundo. Si hay algo que valorar es cómo la medicina tiene ese rigor científico y se ha encargado de ir rompiendo sus propios mitos, pero muchas veces esos mitos no cambian porque un médico obstinado piensa que las cosas están bien o están mal, o simplemente no se toma el tiempo de observar esa situación. Así que acompáñenme a escuchar esta historia para que entiendan un poco mi punto. En 1847, el doctor húngaro Ignaz Semmelweis notó algo que nadie quería ver y que cambió la historia de la medicina. Y antes de continuarles, para hablarles acerca de este doctor que nació en 1818 y que comenzó en 1837 a ser obstetra y a estudiar medicina, es que en 1847, 20 años después de estar envuelto en el mundo de los médicos, se dio cuenta que las mujeres se morían después de dar a luz, pero se morían únicamente en la sala de operación. Y se dio cuenta no porque sus compañeros inteligentes, todos médicos brillantes, le dijeran que habían estado observando la mortalidad de los niños nacidos y de las madres. No fue por eso. Fue que un día uno de sus compañeros en una autopsia se cortó y se murió con los mismos síntomas que se morían las mujeres en la sala de partos. Entonces en ese momento entendió lo impensable. Los médicos están llevando la muerte en sus manos. Pudo haber hecho muchas cosas, pero dentro de su investigación y conocimiento, la única orden que dio fue simple. Hermano, lávate las manos con cloro antes de atender los pacientes. Ese es como el acento húngaro trasladado al español, como es el día de hoy. ¿Y saben qué pasó? La mortalidad bajó casi a cero. Pero las cosas no terminan ahí, familia, porque su idea revolucionaria, salvadora de vidas de recién paridas, fue rechazada. De hecho, los médicos inteligentes lo llamaron loco.
Y a pesar del éxito que tuvo, muchísimos médicos se resistieron a aceptar su idea porque en esa época la teoría de los gérmenes no existían y pasaron como un par de décadas más hasta que Pasteur la comenzara y la formulara. ¿Y qué pasó en esos años? Pues muchos médicos les parecía ofensivo el mensaje del doctor húngaro porque decían que sus manos estaban sucias. Claro que estaban sucias, huevón, que estaban muriendo las mujeres, hermano. Y asimismo, sin lavarse las manos, iban a hacer las labores de parto. Y por esa razón, el doctor Semmelweis fue ridiculizado, perdió su puesto y terminó sus días internado en un manicomio muriendo a los 47 años. Hoy sabemos que tenía la razón. Y quizá cualquier médico, queriendo defender su ego, porque seguramente es lo que le dicen a todos sus pacientes, que lo mejor es que se operen, que se inyecten, que se hagan cosas que quizás ellos no se harían por falta de seguridad o evidencia clínica, pero es que tú estás muy gordo. Mi mensaje no es contra los médicos, es contra los médicos que creen que siempre tienen la razón, a pesar de lo que pase y de las creencias y de los que se les muestre, porque para ellos va a ser obsoleto. Mi mensaje también es para muchos médicos charlatanes que solo porque hablan bien hay que creer todo lo que dicen. De hecho, hay un libro que me regaló mi hermano que se llama Charlatanes, escrito por uno de los pensadores más relevantes modernos, que es venezolano de paso, que se llama Moisés Naim, junto con otro filósofo, Kiko Toro, donde hablan de los charlatanes y nos dan algunas recomendaciones para que no lleguemos a sus objetivos, que es estafarnos a nosotros. Lo primero que tienes que entender es que el charlatán por décadas, por centenias, por milenios ha existido. Y lo que busca es explotar esa necesidad que nosotros tenemos, aprovecharse de nuestra soledad y momentos vulnerables para darte la respuesta ante todos tus problemas. Exacto, los charlatanes funcionan como los comunistas. El tema es que actualmente todos nos encontramos en esa problemática de la obesidad, muchísimas veces solo porque a veces sentimos que nadie nos entiende y solamente la gente se acerca para darnos consejos y simplemente para darnos la única solución que existe y que tenemos que seguir. Pero muchas veces queremos que nos entiendan y ese charlatán muchísimas veces llega a tu vida alimentando alguna de tus creencias limitantes. Como por ejemplo que tienes que hacer dietas extremas y ejercicios para bajar de peso. ¿Sabías que uno de los principales problemas de caer en los charlatanes es que se aflancian esas creencias para después desatar el descontrol en tu vida? Y quizás tú me digas que tú no eres de esos que te dejas engañar, como colombiano defendiendo a Petro antes de escogerlo como presidente. El mismo filósofo Naim nos cuenta dos cositas importantes. Lo primero fue que se hizo un estudio donde se mostraba un grupo de personas que leían 2 artículos periodísticos al azar. De ese artículo se hablaba, era de la pena de muerte. Uno mostraba argumentos a favor y otro en contra. Y la gente que lo leía era también randomizada. El resultado da un poquito de miedo porque lo que refiere es que lo que hace el artículo es reforzar sus creencias. Por un lado, si las personas creían en el artículo y ese artículo iba con sus creencias, las reforzaba. Pero si el artículo decía todo lo contrario, lo que hacía es que las personas, con esos argumentos en contra, reforzaran aún más su posición. Es decir, si estás en contra de la pena de muerte, cualquier artículo te iba a convencer de esa creencia que ya tú tenías. ¿Ves? Yo tenía razón, había que matar a todos esos imbéciles. Pero si el artículo es de lo malo de electrocutar o inyectar a prisioneros y crímenes graves, si tú creías lo contrario, terminabas diciendo, es que estos progres fueron los que escribieron este artículo porque quieren que no matemos a nadie y dejemos a todo el mundo vivo. ¿Y a dónde voy con todo esto? A la importancia que abramos nuestra mente y dejemos de pensar que para ser saludables hay un solo camino. Hay muchísimos y todos se centran en que puedas aprender a controlar tus emociones y comenzar a establecer una rutina de hacia dónde quieres llegar. Ah, no, pero como lo que queremos es la solución rápida para bajar de peso, porque si bajo de peso la gente me va a querer, estamos a las puertas del próximo charlatán. Por eso es que para mí es vital que todos podamos tener clara que para comenzar un camino más saludable, lo primero que tenemos que ver son las cosas que nos han funcionado e ir un paso a la vez adoptando las herramientas que te van a llevar a ser libre. Libre como el pensamiento. Bueno, solo recuerda que nada de lo que esté afuera o que te diga el charlatán va a ser la solución. La primera solución comienza con una sola persona. Tú con el doctor, pues, claro. Por eso para mí es vital que si vamos a entrar en el camino de la salud, lo hagamos a través de la paz y no del apuro. Porque de las dietas rápidas solo queda el efecto rebote. Y tu barriga
va a volver a crecer proporcionalmente. Como los charlatanes esos que apenas pasas la puerta te ven con ojos de dinero así, que le voy a sacar de todo. Lo único que les pido es que antes de tomar una decisión importante con respecto a su salud, con eso me refiero a una decisión radical, porque a veces cree que con acciones radicales vas a cambiar para siempre, eso le puede funcionar a algunos, pero no a la mayoría, y a las pruebas me remito. Si a los charlatanes que ofrecen soluciones fuesen exitosos, todos estaríamos con el cuerpo de Tom Cruise en Misión Imposible 2 cuando está en las montañas escalando. Si quieres ser como Tom Cruise, métete a cienciólogo, pero te prometo que el que te prometa ese cuerpo de Tom Cruise no se preocupa por ti. Se preocupa que seas como Tom Cruise, cienciólogo y todo ese tipo de cosas. Así que les dejo la última frase de Julio Ramón, capítulo 9, versículo 18. Quien te viene a dar soluciones fáciles a problemas complejos, viene con un pelo en la sopa. Por eso, en el próximo episodio les voy a hablar un poco más acerca de la evidencia científica para que dejemos de creer a cualquiera que lo único que quiere es que nos alarmemos y que hagamos clic o que simplemente sigamos su método o su nutrición o su dieta de turno. Porque muchas de esas publicidades tienen algo de verdad disfrazada de un método para bajar de peso. Pero si vemos el detalle y podemos sacar lo bueno del montón de basura que nos venden, quizá dejemos de buscar información y comencemos a tomar acción sin prisa pero sin pausa. Y sin extremos especialmente, pero sobre todo con paz, porque nadie estresado baja de peso. Si no, revisa el episodio 5 de esta temporada. Por eso es que creo en el equilibrio y estoy seguro de que la guía que los médicos necesitan para salir de esta pandemia de la obesidad es empatía. Pero eso no significa que tenemos que creer que si el médico nos dice cualquier cosa, nosotros vamos a hacerle caso. Porque tenemos que aprender a tener un pensamiento crítico y no decirle que sí a todos los médicos por desesperación o por flojera de no investigar. Cuando realmente lo que necesitamos es tiempo para trabajar o quizás lo que tú necesitas es dormir y no ese reto de 30 días de detox que te están pidiendo. Mi idea tampoco es ponerme a pelear con nadie, ni muchos médicos con un médico enfrascado en su pensamiento de poca empatía, pero sí entender que uno como paciente tiene que saber qué es lo que necesita y qué es lo que quiere y ver si ese médico se lo puede ofrecer o si solo le está vendiendo su médico como el único. Así que te pido que le des like, suscríbete, compártelo y con todas esas acciones gratis me vas a ayudar a que el mensaje llegue a la persona que necesita escuchar estas palabras. Nos vemos la semana que viene hablando de la evidencia y entrégate.